Hoy vamos a hablar sobre la criptomoneda Aptos, a qué se dedica este proyecto y cuáles podrían ser los posibles precios que llegase en un futuro, tanto si seguimos en un mercado bajista como en un posible bull run mucho más adelante. Vamos a ver todo esto con cifras para que lo entendáis mucho mejor, así que dentro intro y comenzamos. No voy a hacer un análisis muy exhaustivo de lo que sería el proyecto de Aptos, ¿vale? Vamos a ver información bastante buena, os voy a contar algún dato de lo que es Aptos, pero no os voy a explicar todo el proyecto porque en YouTube tenéis ahora mismo 20.000 tutoriales y 20.000 explicaciones de gente que ya lo ha hecho y no voy a centrar solo en eso, sino más en los datos que yo veo específicos y concretos para decir lo que yo creo que puede estar pasando con respecto al precio de Aptos, cosas que son detalles que a lo mejor la gente no se fija tanto y eso puede hacer que el precio pueda subir o pueda bajar, ¿vale? En este caso, por un lado tenemos que Aptos es un proyecto que, como muchos sabrán, salió este mes de octubre, tuvo un lanzamiento en muchos exchanges a la vez, Binance, FTX, Coinbase, KuCoin me parece que también, CoinList, no lo sé, salió como en 7, 8... 9 exchanges a la vez, más o menos, todos a la misma hora, todos concretamente el mismo día. Esto hizo que se hablara mucho, que pegara un gran boom, y precisamente que salga en tantos exchanges a la vez ya le quita un poquito de importancia si luego se va a ir listando en exchange más adelante. Como sabemos, muchos otros proyectos empiezan poquito a poco en exchanges un poco menos conocidos y cada vez que va lanzándose, por ejemplo, en Gate.io, sube un poquito, cuando se lista en KuCoin sube un poquito, cuando ya se lista en Binance sube bastante más, ¿no? Pues en este caso ese potencial se ha perdido porque ya se ha listado en la gran mayoría de los exchanges a la vez, pero tenemos esta información para que entendamos que aunque hemos dejado de perder esto, sí que el proyecto no es un proyecto que vaya a caer en el olvido porque tenemos gente detrás apoyándolo. Como vemos, Binance Labs hizo una inversión estratégica en Aptos para la adopción de la aceleración de la industria, ¿vale? De las criptomonedas. Esto es una noticia que sacaron meses anteriores de cuando hicieron esta inversión, o sea que Binance está invirtiendo en este proyecto, pero no es el único. FTX, otro de los exchanges bastante importantes, no tanto aquí, pero más en Estados Unidos, invirtió también unos 150 millones en una ronda de inversión en Aptos, ¿vale? Haciendo un resumen para que entendamos qué es este proyecto de Aptos, pues unos desarrolladores del anterior proyecto de la criptomoneda Diem, que iba a ser esta especie de stablecoin que iban a sacar en Facebook, pues que anteriormente de Diem se llamaba Libra, como ese proyecto se canceló y se revendió a un banco lo que quedó de desarrollo, esos desarrolladores se montaron, digamos, este proyecto y conociendo ya todo ese ecosistema que tenían un poco en la cabeza, intentaron crear este proyecto, que sería una blockchain de capa 1, similar a otros proyectos como podrían ser Ethereum, Solana, Avalanche, ADA, muchos que hay por el estilo. Dicen que este proyecto sería el próximo Solana Killer, ¿vale? Es como nos lo están intentando vender. Como siempre, cuando se lanzó tuvimos unos mechazos muy largos y de las cosas que son datos imprescindibles en este proyecto es que dicen que podíamos tener 160.000 transacciones por segundo. Cuando hablamos de proyectos que más o menos hacen lo mismo, como Solana, ADA, Ethereum y tal, y muchos de ellos se les ha denominado anteriormente Ethereum Killers, pues al final mucha de la gente lo que se fija es en las transacciones por segundo que puede realizar el proyecto y también en las comisiones que maneja esa blockchain, ¿vale? Pues en este caso, 160.000 transacciones es una buena cantidad. Pero si vemos este tipo de información, nos dice por aquí en este artículo que Aptos estuvo en problemas, la blockchain gestiona solo 4 transacciones por segundo. Aunque tienen prometido eso, se supone que esta blockchain de Aptos manejaría unas increíbles 160.000 transacciones por segundo y actualmente solo maneja una suma significativamente menor de 4 TPS. Esto fue días anteriores al lanzamiento oficial, fue el día 18 de este mes. No es que sea una malísima noticia, es un proyecto que todavía está empezando, que todavía tiene que seguir su desarrollo, pero al final, si vienes de Solana Killer o de Ethereum Killer o de ADA Killer o de lo que quieras venir compitiendo contra otros proyectos, tienes que hacer las cosas mucho mejor y no venir diciendo que vas a hacer una cosa y luego quedarte así arrinconadito solo un momento 4 transacciones, ¿vale? Con lo cual todavía le queda bastante que desarrollar al proyecto.
Y luego, cosa interesante es que vemos que actualmente está en el ranking 43. Puede ser uno de los proyectos importantes llamados a ir subiendo de ranking precisamente por esas inversiones que hemos visto, tanto de Binance como de FTX, que se esté promocionando mucho este proyecto y que vaya creciendo poco a poco porque hay actores importantes dándole su apoyo, ¿vale? Eso puede hacer que el precio se vaya incrementando poco a poco porque entre más capital y vaya subiendo este ranking. Pero a futuro, si viéramos este ranking que vaya subiendo, si nos vamos a CoinMarketCap, para poder compararlo y decir, bueno, ¿a dónde podía llegar esto en un futuro? Digamos, a un puesto 15 que ocupa actualmente Tron, con esta página, que es la de Market Cap Off, con este precio actual, con este supply actual y con este mercado actual, si llegase en los siguientes meses a una capitalización similar a la que tiene actualmente Tron, podríamos estar llegando a un precio aproximado de $45, ¿vale? 4,87, o sea, 4,87x, una multiplicación de casi multiplicar por 5 el precio actual, ¿vale? Luego, esto es en el mercado bajista que estamos actualmente, ¿vale? Todas estas cifras, ahora dejarlas un poco de lado, pensar en lo que os estoy diciendo, porque luego os voy a dar un toque más de realidad para que acabemos entendiéndolo, principalmente. Esto sería, digamos, entrando en este top 15 en cómo está el mercado actualmente con una capitalización similar a la que puede tener Tron subiendo esos puestos. Pero sería una muy buena crecida. Pero realmente podríamos pensar, bueno, no estoy pensando en cuánto puede llegar ahora o en los próximos meses, sino que estoy pensando en cuánto podría llegar mínimo en el próximo bull run. Pues para eso, por ejemplo, podríamos pensar, vale, pues va a llegar a lo mejor a la capitalización máxima que tuvo algún proyecto en el anterior bull run, ¿vale? Pues nos vamos a ir a compararlo, por ejemplo, con Polkadot, ¿vale? Con un proyecto de los que estuvo ahí en el top durante el anterior bull run, y si nos vamos abajo a la gráfica, no estaríamos en la de precio, ¿vale? Estamos en la de capitalización de mercado, esto es importante el dato para que lo entendáis, estaríamos en unos 52 billions, ¿vale? Para que entendamos este dato. Entonces, si nos vamos a la tabla actual de CoinMarketCap para entender un proyecto que esté más o menos en esas cifras, no hay ninguno justamente en 52, pero tenemos pues Tether en 68 y BNB en 46 billions. Vamos a tirar un poquito a la baja, vamos a elegir a BNB y vamos a hacer esta misma operativa que hemos hecho antes, pero en lugar de con Tron la vamos a hacer con BNB. Y nos daría un precio potencial de $361 en unas situaciones buenísimas de mercado con una capitalización muy alta, ¿vale? Como vemos, el proyecto podría tener cierto potencial, pero estos números no os los tenéis que creer, por lo que os estaba avisando. Son números que están vinculados a cómo está el mercado actualmente, a cómo podría estar el mercado en un futuro, pero nos faltaría un dato muy importante y que mucha gente no está hablando tanto, ¿vale? Y sería que nos tenemos que fijar concretamente en esta zona, y es el supply. Aquí vemos que tenemos 130 millones de tokens, pero tenemos un total supply de 1.000 millones, ¿vale? Quedaros con estos datos porque, como vemos por aquí, en una noticia hablando sobre los tokenomics, podéis buscar estos tokenomics directamente en el white paper del proyecto. Los tokens que poseen los inversores privados están sujetos a un bloqueo de 12 meses. Pero, aquí atentos a las cifras, el suministro total inicial de tokens aptos en el lanzamiento de la red principal del lunes fue de 1.000 millones, ¿vale? Como vemos, esto es este suministro total que nos habla. Y con unos 510 millones distribuidos a miembros de la comunidad. De esos 1.000 hay 510 que están en manos de la comunidad, no están en manos del propio proyecto. Y que los tokens de la comunidad están bloqueados durante 12 meses. Quiere decir que cuando se desbloqueen puede entrar mucha liquidez de golpe en el mercado. Y aquí que tenemos actualmente solamente 130 millones, cuando entre una brutalidad de tokens a formar parte del propio proyecto y estén circulando, directamente lo que sería la capitalización se tiene que dividir entre el nuevo número de tokens que habrá actualmente en ese momento. Entonces el precio tendería a bajar y todo ese tipo de números que hemos estado haciendo anteriormente dejaría de valer, ¿vale? Y estos tokens valdrían muchísimo menos que ahora si la capitalización fuera exactamente la misma,
no lo sé, lo que será justo cuando hagan esa liberación de tokens, ¿vale? Pero siempre nos tenemos que fijar mucho en los tokens que hay en circulación y cómo van a ir saliendo. Y hay demasiados tokens en manos de la comunidad que probablemente vayan a salir muy de golpe, eso haga directamente que el precio se tenga que repartir entre todos los tokens, y aparte de eso, mucha de la gente puede ser que empieza a vender a lo loco todos esos tokens porque quiera liquidez rápidamente. Y cuando han salido este tipo de liberaciones de tokens, muchas veces criptomonedas han caído drásticamente el precio durante esos días porque hay mucha sobreventa en el mercado y eso hace que el precio baje. Con lo cual, ese tipo de cosas son las que tenéis que poneros a fijaros siempre en los proyectos. No solamente qué es lo que hace, qué es la idea que nos venden de si es Solana Killer, contra quién compite, no. Tenéis que tener claro todos estos tokenomics y todos estos datos para poder llegar a saber un poquito más hacia dónde podría ir el proyecto, ¿vale? O sea que creo que si llegan a liberar todo eso en el próximo año, probablemente el ranking va a seguir igual, porque la capitalización podría ser exactamente la misma o incluso superior, pero lo que sería el precio sí que se vería afectado. Y aunque tuviéramos unos aumentos en el market cap y aumentos en el ranking porque fuera mucho más arriba, el precio podría estar igual o inferior al actual al tener muchos más tokens entre los que se tiene que repartir, ¿vale? Es simplemente información para que entendamos todo esto. Y como digo, no siempre tenemos que centrarnos solo en lo que ponga en los proyectos, en las páginas, en los white papers, tenemos que acabar entendiendo los numeritos para poder hacer nuestros propios cálculos y no fiarnos de este tipo de cálculos que se puede hacer la gente con el market cap off y todo esto, porque esos datos se basan en las cifras actuales, tanto de market cap como de supply, y tenemos que tener en cuenta las cifras futuras también, ¿vale? Everything changes.